Buenas noches, hermanos. Qué bendición es poder estar reunidos para orar al Señor y clamarle por todas estas necesidades. Antes de continuar orando, quisiéramos hacer un espacio para compartir en esta noche el tema sobre la obediencia. Permítame tener esta lectura bíblica en San Mateo 7, 21 al 27, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Este mismo episodio también lo relata el evangelista Lucas en el capítulo 6, versículos 46 al 49. Ahora les cuento que cuando leo esta enseñanza de Jesús relatada tanto en Mateo como en Lucas, me hace recordar que de niño, en el colegio donde estudié, se cantaba con frecuencia un himno cuya letra decía así: Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozará del amor de tu Rey, Señor, si obediente le entregas tu ser. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundando el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Y el coro de este himno dice: obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Obedecer es el llamado del Señor a sus hijos que quieren estar seguros que heredarán la vida eterna. Si la salvación es por fe y por gracia, ¿dónde entra la obediencia como un factor importante para heredar la vida eterna? Veamos tres cosas fundamentales en este pasaje que acabamos de leer. En primer lugar, ¿quiénes sí entrarán en el reino de los cielos? Creo que el pasaje nos dice que los que obedecen al Señor, poniendo sus enseñanzas por obra, entrarán en el reino de los cielos. Efectivamente, el versículo 21 dice: solo entrarán los que verdaderamente hagan la voluntad del Padre. ¿Cómo describe el Señor Jesús o con quién los compara a estos que hacen la voluntad del Padre? En primer lugar dice: son los que escuchan la enseñanza del Señor. Versículo 24. Y ese escuchar la enseñanza no solamente tiene que ver con oírla, sino tratar de entenderla, tratar de captarla, entendiendo que es palabra de Dios para nuestras vidas. El mismo versículo 24 dice: son los que siguen la enseñanza del Señor. Aquí hay una diferencia entre solo escuchar y seguir la enseñanza. Tiene que ver entonces con obedecerla, con acatarla, con hacer de ello nuestro camino. Y dice en tercer lugar: son sabios. Bien dice la palabra del Señor: el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y qué mayor reverencia y temor de Dios que guardar su palabra. A estas personas se les dice que son como la persona que construye su casa sobre una roca sólida.
Y también en Lucas 6:48, el pasaje paralelo dice: aquel que cava hondo hasta encontrar roca sólida y echa los cimientos sobre ella. Esa casa no se caerá, porque estará construida sobre un lecho de roca, dice el versículo 25. Y en el pasaje paralelo de Lucas 6 dice: queda intacta porque está bien construida. Eso quiere decir que lo más importante en una construcción, antes que los materiales de las columnas, las vigas, las paredes o el techo, es el cimiento. Y el cimiento correcto es el que está ahí afirmado en la roca sólida. En segundo lugar, ¿quiénes no entrarán en el reino de los cielos? Pues este pasaje nos dice que los necios que oyendo la enseñanza del Señor y la desobedecen son los que no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo los describe y con quién los compara? No entrarán los que en el día del juicio le digan a Cristo: Señor, Señor, dice el versículo 22. Hoy por hoy, y más con esta pandemia que azota al mundo entero, cristianos y hasta no cristianos levantan sus voces al cielo pidiendo el favor de Dios. Pero para el Señor eso no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. El Señor describe a estas personas como argumentadores. Argumentan haber hecho muchas cosas en su nombre, según el versículo 22. Algunos dicen que han profetizado, otros que expulsan demonios, otros inclusive que hacen milagros. A estos el Señor les responderá: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios, dice el versículo 23. Son como una persona que construye su casa sobre la arena, dice el Señor en el versículo 26. En el pasaje paralelo dice que construye una casa sin cimientos. Esa casa, tarde o temprano, se caerá, haciendo un gran estruendo, dice el versículo 27. Y el pasaje paralelo de Lucas 6 dice: se derrumbará en un montón de escombros. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Qué relación hay entre la obediencia y las pruebas? Versículos 25 y también 27 dicen que habrán lluvias a cántaros, subidas de aguas hasta la inundación y vientos que golpean. Esto se refiere a las pruebas y las dificultades que son parte de la vida, pero la vida de todo el mundo. Todas estas son amenazas y la vida está llena de amenazas, como los accidentes, los robos, la escasez material, la falta de trabajo, la quiebra, el abandono, la ingratitud, la traición, enfermedades, virus como el COVID-19, la muerte, etc. La gran diferencia está en lo siguiente: quien se entrena en la obediencia al Señor está preparado para resistir las amenazas. ¿Por qué? Porque obedecer es amar al Señor. Según Juan 14:15, Jesús dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Obedecer, por otro lado, es permanecer en el Señor. Los pámpanos deben estar ligados a la vid si quieren dar frutos, según Juan capítulo 15. Pero también obedecer, en tercer lugar, es el cimiento firme, es la roca firme. Acuérdense lo que dice 2 Samuel 22:2. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. En contraste, quien desobedece al Señor no está entrenado para resistir ni para enfrentar las amenazas. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que está demostrando su falta de amor a Dios, según el pasaje de Juan 14:15. Pero también está entristeciendo al Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios 4:30 en adelante: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta.
Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. En segundo lugar, pone en duda la salvación. En tercer lugar, pone en duda la salvación. Santiago 1:21 dice, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. En el versículo 22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. El capítulo 2, verso 24 dice, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Y el versículo 25 del mismo capítulo 2 dice, la fe sin buenas acciones está muerta. El que desobedece al Señor y solo pretende hacer cosas en su nombre, tarde o temprano se derrumbará y su vida terminará en escombros. Preguntémonos antes de terminar, ¿cómo están nuestros cimientos? ¿Están sobre la roca o están sobre la arena? ¿Está siendo la obediencia una de las credenciales principales de nuestra salvación? Si gustan, acompáñenme en esta oración para terminar. Señor y amantísimo Dios, gracias por la salvación que me has dado en Cristo. Gracias porque Él es la roca de mi salvación. Quiero obedecerle y fijar mis cimientos en Él. Quebranta mi vida, Señor, y ayúdame a amarte con el corazón, con el alma, con la mente y con mis fuerzas, haciendo tu voluntad y no la mía. Que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí, para agradarte y obedecerte ahora y hasta la eternidad. En su nombre, Señor. Amén. Dios le bendiga, queridos hermanos.